Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Sí? Estamos en el segundo encuentro del ciclo de encuentros virtuales de teatro callejero en Argentina, así le pusimos como título, ¿sí? Con los compañeros del curso de teatro de calle en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, le damos la bienvenida a todos a esta oportunidad que tenemos de volver a juntarnos para pensar nuestra práctica, en este caso, ¿sí? Con la tramoya. Un grupo que en algún momento hizo un espectáculo de llamada 20 años no es nada, y ya van 30, digo, ¿no? Digo, en los 90 arrancaron, fueron un dúo de mimos, luego sumaron el clown, le pusieron murga, tuvieron a Mariana Brisky, tuvieron a Héctor Alvarelos por director en alguno de los espectáculos, tuve la oportunidad de ver en vivo en 2 encuentros acá en Parque Avellaneda, ¿sí? Sus trabajos. Y la idea hoy es con ellos charlar y en la práctica y en especial también dentro de lo que es el teatro callejero, poder pensar junto a la tramoya, que ya tiene tanta historia en Santa Fe, ¿sí? De qué va lo grupal en el teatro de calle, sería la apertura, ¿no? Que ellos puedan, estamos con Silvia Nerbuti, ¿sí? Estamos con Matías Nizawa o el Japo, como les decimos, estamos con Natalia Isla o la Nati, ¿sí? Y ellos tres van a contarnos un poco acerca de esto, que es una apuesta estética, una apuesta política, que es hacer teatro en el ámbito de lo público, que hoy son formadores, además, ¿sí? Que tienen toda una propuesta territorial, que tienen su propia sala, y que de algún modo insisten en poder crear una contravención a lo habitual desde el teatro, ¿sí? Esa es la idea que cada vez que los he visto, ¿sí? Apareció. Bienvenidos a todos, ¿sí? Ahora les pido a los compañeros que se desmuten y los van a tener a los tres en un mismo encuadre. Creo que no voy a ser la única que esté feliz, ¿sí? De esa oportunidad. Sí que Silvia, Nati, Japo, todos suyos. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo día. Andan? ¿Bien? Bueno, sí, nosotros estamos acá en Santa Fe con una fase distinta a la de ustedes, por eso, digamos, para abreviarnos también, como vamos a hablar de lo grupal y estamos juntos, entonces dijimos, bueno, vamos a estar acá juntos y estamos charlando con ustedes, lo cual nos pone muy contentos, la propuesta, porque es una cuestión de encontrarse a través de la distancia, que hacía rato que no los veíamos. Y bueno, contar, digamos, de la tramoya, yo voy a arrancar un poquito con los comienzos. La tramoya, acá en la Universidad Nacional del Litoral, comienza una licenciatura que se llama Licenciatura del Teatro, y es una carrera de investigación teatral, y a raíz de esta carrera los chicos empiezan a ver, a indagar sobre la historia en el teatro santafesino. Y es así como nos han llamado varias veces preguntándonos a la tramoya por el trabajo nuestro, ¿no? Porque de acá de Santa Fe, digamos, el callejero, la tramoya es representante como tal. Así que bueno, los comienza, los chicos nos definieron como un grupo post-dictadura, porque en realidad empiezan los 90, ¿no? Y con un dúo de mimos, que yo veo acá que hay una mimo presente en el grupo, Alicia, ¿cómo andá? Es iniciadora de la tramoya, como yo, digamos. Acá está. Hola. Bueno, iniciadora de la tramoya, el grupo de mimo, comienzo de democracia, los primeros 10 años de democracia. El género del mimo acá en Santa Fe no era muy visto. Ambas dos estábamos en el grupo Puro Teatro, un grupo de teatro popular acá en Santa Fe. Y a través de los encuentros que se empezaron a generar en comienzo de democracia, empezamos a ver otras estéticas de teatro,
lo cual nos llevó a nosotros ir mutando del teatro infantil al teatro para todo público, digamos, o sea, un teatro contando historias que tengan que ver con nosotros. Para nosotros era muy importante cambiar el tema del teatro callejero, cambiarnos al teatro callejero, porque era lo que veníamos viendo, que si no nuestras producciones quedaban en una sala, que iban a verte solamente nuestros parientes, nuestros amigos, la segunda etapa de amigos, y nos quedábamos con 2 o 3 meses como sumo, haciendo teatro en una sala. Como el grupo de teatro de La Tramoya, que en comienzo empieza a hacer teatro infantil, nosotros empezamos a tener muchas funciones de teatro, que empezamos a no solamente hacerlo en una sala, sino también en asociaciones vecinales, en encuentros, en todos los lugares que no convencionales. Ese tipo de público, ya meterlo en una sala no era lo mismo. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a introducir más sobre la temática, empezamos a abrirnos el espacio hacia el teatro callejero. Callejero como tal, pero no, o sea, con la estética callejera. No era un teatro popular solamente esquinero en una plaza, sino tratar de ver el espacio público como una escena, ¿me entienden? Como un escenario. Claro, que no sea, digamos, una función que se pueda hacer en una sala y se hace afuera, no era callejero solamente porque se hacía en una plaza, sino con una estética particular callejera, digamos, o sea, no un espectáculo que se pueda hacer en una sala que se hace en una plaza a la italiana con un fondo, sino ya buscar una estética y herramientas más de lo que sí, lleva. y poder romper con el espacio, que eso es lo que nos dio el estar también en muchos encuentros de teatro, en los cuales vamos conociendo, ¿no es cierto?, otras personas, como fue Héctor Alvarello con la Runfla. Nosotros en esa década que tuvimos de teatro infantil, digamos, organizamos un encuentro de teatro para niños, que lo invitamos a la Runfla en ese encuentro, y otros más, por supuesto, ¿no? Y en ese encuentro los conocemos, ya veníamos teniendo un cierto contacto con ellos en un encuentro que había organizado Puro Teatro en Santo Tomé, y bueno, y en ese segundo encuentro establecemos ya ahí contacto. Igual pasaron unos dos años más hasta que Héctor nos crea. Che, una cosita, como para agregar. Cuando surge esta propuesta, que Javi le escribe en Ergo y demás, y nos invitan, ¿no es cierto?, a la charla, bueno, implicó también un trabajo de repensarnos a nosotros como grupo y de hacer un poco de recapitulación, y como que nos hicimos la pregunta de qué nos acercó a cada uno de nosotros, entendiendo como las generaciones de Nervu fundante, Japo que se incorpora más próximo, y del grupo yo sería como la última que se suma. Entonces una de las preguntas fue, ¿qué fue lo que hace o lo que genera que uno decida dedicarse a esta estética? Yo venía de otra rama, venía del teatro de sala, de la comedia musical, de otra cosa. En mí tampoco creían en su momento, y después por perseverancia me fui quedando. Y una de las preguntas fue como, bueno, ¿qué hace o qué nos acercó a cada uno, más allá de generaciones diferentes, a militar, si se quiere de alguna manera, esta estética o esta forma de teatro? Y a raíz de esa pregunta repensamos un montón de otras cuestiones a nivel grupal y a nivel de lo que significa el teatro callejero en sí y cómo se sostuvo desde lo grupal. Ahí le preguntábamos, por ejemplo, a Neru, ¿cómo fue que ella arranca con esto? Bueno, y ahí nos cuenta de también cómo fue que lo conocen a Héctor, ¿no es cierto? ¿Cómo es que yo le preguntaba, bueno, Neru, ¿por qué carajo se te ocurrió, digamos, dedicarte a esto? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo lo viste? Porque mi aproximación con el teatro callejero fue porque una vez la Runfla viene para acá a hacer Galileo Galilei, acá en la plaza del Paseo de las Tres Culturas, como invitación a un seminario de teatro callejero que se iba a hacer en coproducción con La Tramoya y creo que era con la Runfla, ¿no? Sí. Un seminario de formación estrictamente. Cuando voy a ver la obra,
digo, ¿qué es esto? Yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso, quiero este lenguaje. O sea, era de pronto una plaza explotada de cosas, una rueda alemana que me entraba, la Gaby, esto, lo otro, gente colgada. Y dije, yo quiero hacer una cosa así. Y ahí fue que yo entro, ni siquiera entré a la tramoya. Arranco a hacer el seminario de teatro callejero, que me acuerdo que estaba Pablo por ahí, que lo vi. Lo sé, sí. Ahí está. Allá está Que es Pablo. que Pablo, Está lejos, Pablo. ¿Dónde está? Allá está. Allá al fondo. Allá. y Pablo, y Pablo viene del encuentro de teatro popular para niños que Claro. habíamos organizado en el 95. Bueno, y ahí tuve el seminario con Héctor a la cabeza, que venía los sábados a romper las bolas a las 8 de la mañana, no sé a qué hora era, una exigencia, un nivel de todo. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué me quedo? ¿Entendés? O sea, ¿por qué? Yo antes, Pablo también, haciéndonos cruzar el parque, con todo el proceso de máscara, pero bueno, indefectiblemente me terminé enamorando del lenguaje, por varios motivos, por todo, y bueno, ya después me fui quedando en la tramoya, ¿no? Y hablaba un poco de esto de por qué nos quedamos, ¿no es cierto? Siendo que el compromiso físico, emocional, de todo, es obviamente, a como lo vemos nosotros, no quiere decir que realmente lo sea así, muchísimo mayor que por ahí lo que vivimos en una sala. Y de ahí nos repensamos en, bueno, ¿cómo juega la importancia de lo grupal en todo esto? ¿Cómo es que el grupo te sostiene? Porque el sostenimiento en la calle es muchísimo, a lo que pudimos reflexionar, terminamos reflexionando esto, como que el sostenimiento a la hora de trabajar en la calle es mucho mayor a nivel grupal de lo que quizás te implica un espacio cerrado. Podríamos hacer ejemplo, uno va a una sala, tenés un horario antes, un horario de apertura, un horario de cierre, y listo. Vos acá sabés que arrancás a las 10 de la mañana y terminás a las 10 de la noche, cuando ya terminaste de desmontar todo, de llevar las cosas y demás, y todo lo que genera eso, la importancia que es tener un grupo consolidado a nivel emocional y ideológico para sostener un trabajo de esa magnitud a lo largo del tiempo. Claro, porque mucho estábamos hablando, comparándonos un poco con las actitudes grupales que se puede encontrar en todos los grupos, ¿no es cierto? Pero esta vivencia o convivencia también de lo grupal en un teatro callejero donde sabés que tu ancla es el compañero y que terminó la obra y resulta que no es que me voy a mi casa, tengo que juntar todo lo que quedó. Entonces, esa prueba a la cual nos pone este género, digamos, es como que es definitorio. Y nos llamó y digamos en este análisis que hacemos sobre el tema del grupo, es que aparte te moviliza una pasión personal hacia esto, ¿no es cierto? Cuando hacíamos el Principivito en el año pasado, antes del año pasado, No, el año pasado terminamos haciéndolo. decía... No, sí, ¿No? El año pasado se otro. un año, sí. Marzo del año pasado. Marzo del año pasado. Bueno, en las previas del Principivito, donde estábamos ensayando a las 9 de la mañana y todo eso, decía, Nati me decía, yo me ponía con el trompa a hablar y me decía, te veía vos, Nervu, al Marce, 60 años y dando vuelta con todo esto. Y eran un poco las cuestiones que se manejaban, ¿no es cierto? O sea, que cómo se explica eso y a través de la pasión. Japo, habla vos. Bueno, Yo ahí dije un y punto. también, bueno, Acércate a la cámara. también el tema, viste, del que hablamos con los chicos, el tema de esto, de lo que te hace quedar y lo que te hace adoptar este lenguaje de teatro callejero, también eso, y de los de grupal, que viste que se llama el tema de grupal, es que a nivel grupo humano y de compañeros de trabajo, a diferencia de un elenco concertado para hacer una obra, me parece que también hay otro compromiso, digamos. El compromiso, por ejemplo, hablamos con los chicos que un grupo de teatro, aparte de hacer una obra de teatro, también puede generar encuentros de teatro callejero, puede generar
nosotros hacíamos un ciclo que llamaba Al Solcito Panza Arriba, que era donde estábamos nosotros, y lo generamos desde el grupo. Generamos encuentros de teatro a la noche, ciclo de composiciones cortas, que era música, y ni siquiera, o sea, nosotros no actuábamos, pero era lo que se genera de un grupo, lo que compromete un grupo y lo que también... Compromiso social. Eso, y lo que te hace también ser parte del paisaje del barrio, digamos. Nosotros ensayando, al principio, nosotros hace muchos años, pero es como que somos parte del barrio sur de Santa Fe, o sea, ya nos ven, o sea, nos conocen, digamos, como pasa ahí en Parque Avellaneda, que son parte, digamos, del lugar, son parte del paisaje, y me parece que eso genera también un compromiso también social y, bueno, me parece que... Sí, sí, el tema de, o sea, de justamente tener una apertura a la comunidad, que es lo que llamábamos, eso también lo hemos generado como grupo, y creo que es esa necesidad de pasar un poquito más allá y tener esa apertura no solamente por lo grupal, sino también hacia otros grupos. Por eso, en un momento en que la tramoya se definía como estética de teatro callejero, pone una sala. Y decimos, ¿por qué una sala justo en el momento que nos definíamos en el año 2000 a tener, hacer la estética callejera? Y en ese momento en Santa Fe, todas las salas estaban cerradas, las salas de teatro independiente. Estaban cerradas porque refacción, por H, por B, fue el 2000, estaban cerradas. Y bueno, y así fue que agarramos y pusimos nuestra propia sala, no solo para nosotros, sino también para los grupos que quisieran experimentar en el lenguaje que hayan elegido. Así eso nos da a nosotros también una proyección hacia la comunidad, hacia nuestros propios compañeros, porque por ahí estábamos alejados por ser una estética de teatro popular, como quien dice, ¿no? Entonces, uno se había alejado, pero a través de la sala como que nos juntamos con ellos, empezaron a conocernos y a conocer, tal es así que cuando hacemos de Mancebos y Traiciones, todo el mundo quería estar en esa producción, por ejemplo, ¿no? De una obra que dirigió Héctor y que bajo una idea nuestra, que era la revolución de los 7 jefes acá en Santa Fe, partiendo de ahí. Y en esa sala que nosotros hicimos, se empieza a generar en la tramoya una apertura a la comunidad. Y es así como cuando que cierra la sala, y al cerrar la sala, la municipalidad nos da un lugar en el anfiteatro del Parque del Sur, que está en el mismo barrio del que estábamos hablando recién. Entonces ahí nos dan como dato 2 espacios, más también el anfiteatro, que nosotros lo usábamos como queríamos, por supuesto. Entonces decíamos, bueno, ¿qué era lo que daba al Estado, digamos, darle esto a la Tramoya, que era un grupo de teatro independiente? Y bueno, justamente yo creo que esa apertura a la comunidad es lo que, digamos, dio la oportunidad al Estado para decir, bueno, este grupo hace teatro para todo el mundo, porque a nosotros nos veían en la plaza, y un poco de la ideología es eso, ¿no? Del teatro para el que tiene y para el que no tiene. Entonces, estar en una plaza contando una historia es una cuestión que era para todos. Por eso nos corremos de la sala para hacer ese tipo de teatro, ¿no? Contar una historia que puedan verla todos. Y así es como que tenemos muchas anécdotas de gente que nunca vio. Cuando hicimos en el encuentro visita, creo que hicimos la historia del Barrio Sur en el anfiteatro, fuimos mostrando los diferentes lugares del anfiteatro, y había vecinos que se acercaron y me decían, che, ¿vos sabés que yo no conocía el anfiteatro por dentro? Me decían, ¿viste? Y entonces, mira, qué bueno, digamos, ¿no es cierto? O sea, que a través de lo artístico se genere conocer determinadas cosas. La temática de nuestras obras un poco ha sido el eje temático de la injusticia, el eje temático de nuestras obras en general. También a través del humor, o sea, el teatro infantil, el teatro para niños, nunca lo hemos dejado, siempre seguimos porque, bueno, es una cuestión, una identidad nuestra, y
bueno, yo creo que en realidad seguir adelante es nuestro desafío ahora acá, de acá al futuro, porque bueno, sabemos que hemos tenido una pérdida muy grande, que ha sido nuestro compañero. Entonces... Bueno, un poco retomando esta cuestión, ¿no? de la vinculación con el Estado, no, muchas veces lo que nosotros o el análisis que hicimos es, la tramoya, por su convicción del trabajo y por la permanencia en el trabajo, logró sortear un montón de barreras que tienen que ver con la burocracia y con la administración y demás. A nosotros nadie nos iba a discutir y nunca tuvimos que pedir ni un permiso para ir a hacer una función en la plaza. O sea, no había, nosotros nos manejamos acá, yo decía, qué increíble poder haber generado eso, ¿no es cierto? Porque sinceramente somos, si no te digo, el único grupo en el que jamás tuvimos que pedir un permiso. O sea, nadie iba a venir a discutir lo que estaba haciendo la tramoya ahí, ni si estábamos usando un cable de luz de más, ni si estábamos haciendo esto o lo otro. Era, bueno, o sea, esta era la tramoya. Modificando ese espacio, o sea, apropiándoselo, que bueno, mucho de esto de lo que hemos hablado, ¿no? De esta decisión que tiene que ver con una cuestión de permanecer habitando ciertos espacios y permanecer en la construcción de eso, desde una militancia activa desde lo grupal, porque también es eso, ¿entendés? Es como, bueno, es seguir apostando un espacio a la transformación de ese espacio y seguir sosteniéndolo en el tiempo. Como que decíamos, ¿cómo hace uno, no? Bueno, obviamente ahora, como bien dijo la Nervu, ¿cómo hacer? A nosotros nos pasó, obviamente, algo muy fuerte, que fue después de la muerte de Trump, a decir, ahora cómo seguimos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, cómo se vuelve a reorganizar todo con un vacío tan grande, con un agujero tan grande, ¿no? Como al principio fue la crisis total de decir, bueno, ¿qué hacemos? O sea, no hay más grupos, o sea, no, sí somos una familia, somos amigos, somos esto, pero ¿cómo se sigue de todo esto? Bueno, y todo el año pasado fue como un año de decir, bueno, nos reconstruimos, nos repensamos, nos reinventamos otra vez, no va a ser lo mismo, o sea, y también como tener, como poder asumir eso, decir, bueno, la tramoya ya no va a volver a ser lo que era, ¿no? Ni en 20 años, ni ahora, ni nada. Bueno, listo. Tenemos que reconstruirnos desde el amor, desde la convicción y de esta cuestión de decir, vamos a permanecer porque el grupo trasciende mismo las individualidades, ¿no? Obviamente que somos lo mismo siempre en cierta medida, pero pensarnos como un nivel de trascendencia mayor de lo que se viene haciendo como camino, y bueno, y ahora con esto que nos pasó, decir, bueno, ok, vamos por adelante, así lo hubiera querido él, y así lo queremos nosotros, ¿no? Como también abordarnos desde esa convicción de decir, bueno, es lo que amamos, es lo que nos une, lo que nos unió, y desde ese lugar trascender. Y también eso tiene que ver con el tema de lo grupal, ¿no? De esto, de ser un grupo de teatro, digamos. En el transcurrir de los años van pasando, o sea, nosotros hemos vivido nacimientos, casamientos, separación, muertes, de todo. Entonces, eso también te hace, digamos, creo que a nivel humano te une digamos, y es la vida, digamos, es así, digamos. Cuando empezamos, y bueno, y era inevitable que muerte es, digamos, es difícil, pero bueno, hay que seguirlo, ¿no? Bueno, y otra vez me tocó. No, bueno, había prometido no interrumpirlos, pero justo antes que después demos parte a las preguntas, me quedé con ganas en dos cosas que venían hablando ustedes y que me parece que son fundamentales. La tramoya hoy es más que un grupo que monta espectáculos, y esto queda claro, es un enclave, por eso pueden refundarse, porque forman, provocan territorio, ¿sí? Dan la oportunidad a otras teatralidades, no solamente a la propia, ¿sí? Creando la posibilidad
en principio de tener la Tramoya como grupo de espectáculos, tiene diferentes estilos que ha transitado, y de hecho la incorporación de la murga, el trabajo con las dinámicas del clown, del mimo, y la música, con Silvia aparece fuertemente. Yo recuerdo una de las entrevistas, la música siendo una huella fuerte dentro de lo que es la estética de la Tramoya como grupo callejero, ¿sí? Sí. Y la posibilidad de decir, bueno, revisamos historias populares, más allá de que sea lo popular de calle, revisamos historias populares, ¿sí? Desde la historia del mate cocido, al gauchito Gil Correntino, a la que ya nombró Silvia hace un rato, pero también, ¿no? Es esto, me interesaría que antes digo, esta experiencia, ¿no? Cómo sumar cada uno, bueno, Nati también habló de toda su historia, cómo sumar, cómo fue sumar la música, Silvia, al trabajo de callejero, como identidad propia de la Tramoya, si lo ponemos en el territorio, ¿no? Algo que después lo empezaron a tomar muchos grupos. Ajá. Yo tengo educación musical académica. Soy profesora, estudié en el Instituto de acá de Música, de la Universidad del Litoral, y bueno, para mí significó romper bastante también en el tema de la música, porque de la partitura hasta el banquito para sostener la guitarra era algo que a lo que yo, pero bueno, cuando esta estética de ahí es que aprendí después el acordeón a piano, ¿viste? Ahora me continúa el japo, creo que voy a aprender. Y bueno, los elementos de percusión, la guitarra ya también, desde una estética más, de un sonido más profundo, digamos, de la guitarra, y las voces, por ejemplo, el tema cantar, ¿no es cierto? Muchas veces nos pasaba que la canción en sí la reinventábamos, capaz que teníamos la melodía y le cambiábamos la letra en base a lo que nos pedía la obra, ¿no es cierto? Y también mucho el folclore nuestro litoraleño, como el caso de chamamé, como el caso de la cumbia, la murga más santafesina, no es tanto la porteña, toda esa parte musical, yo, digamos, me tuve que ayornar en otra cosa, de romper lo que uno venía trayendo a otro que era más buscar las raíces, ¿no? Buscar nuestro ritmo. Bueno, en el Principito prácticamente ya estamos trabajando todos en la música, no era yo solamente, al principio empecé yo, después ya todos cantábamos, todos tocábamos, todos nos peleábamos también por las limitaciones. Con nuestras limitaciones como música. Bueno, eso más o menos. Y así y ahora, cuando volvimos a juntarnos para ensayar, lo volvimos a hacer a través de la música como base. Ajá. O sea, el primer juego que nosotros usamos como para volver a encontrarnos, que fue esto que decís, bueno, ¿cómo carajo hacemos? Bueno, vamos a encontrar, tenemos que generar lo que sea que salga desde el volver a reírnos, desde el volver a divertirnos, a jugar. Y lo hicimos a través de la música. O sea, arrancamos con esto que decía Nervo siempre, que tuvimos como esta cuestión de espectáculo siempre para niños, si se quiere, o esta cuestión del humor y de tener nuestros caballitos de batalla para ir a generar, porque también, más allá de lo ideológico, estético y demás, muchas veces, bueno, tenemos que sostenernos como grupo a nivel económico, y la salida de las obras infantiles, si se quiere, de alguna manera, es nuestro caballito de batalla, digamos, siempre lo fue, pero dijimos, bueno, a partir de lo que había pasado, generar otros nuevos caballitos de batalla que no sean los que nos unían emocionalmente por ahí a otras cosas.
y lo hicimos a través de la música, y ahí pudimos volver a jugar otra vez, entre cubriendo el dolor y volviendo a crear, ¿no? Como pudiendo paliar un poco todo ese vacío, acostumbrándonos, porque no se cubre, pero el juego fue a través de la música, o sea, lo primero que arrancamos fue a través de lo musical. Y bueno, cuando nos piden el título para hacer esta charla, dijimos permanecer y transcurrir. Permanecer a través del tiempo, transcurrir de una misma manera, que es esta, la que acabamos de expresar. Le dijimos a la Nervu que no podía llorar hoy, pero es, o sea... Pero es terca la gallina. No, pero es maravillosa. No, Me dan muchas ganas de ir a darle un abrazo, porque hace mucho que no la veo. Pero hay algo, digo, vamos a ir habilitando las preguntas, y Mandy acá pone, ¿por qué la tramoya? Vamos a arrancar por ahí. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué la tramoya? Bueno, ahí está. yo era muy joven, eso no lo puedo responder. Acá la Llorona. Bueno, ahí está Alicia, que fue una de las que comenzaron, y ellas pusieron el nombre primero, ¿no es cierto? La tramoya. Si lo contara, mirá. Está ahí, bueno, si querés, podés decirlo vos, está Alicia ahí. Bueno, en principio, con Paula, que empezamos a jugar como ustedes empezaron a conectarse, reconectarse nuevamente con la música. Nosotros, amigas de la vida, empezamos a jugar, y Paula quería aprender mimo. Entonces empezamos a jugar, y empezamos, ¿y si esto lo presentamos? Y le fuimos armando distintos números, y fue imprescindible que la Nervu, el payaso Cachito, se uniera también en esta conformación que empezamos a trabajar hasta que nos presentamos en un teatro que fue como una presentación, la primera vez, digamos así. Y la tramoya se le ocurrió a Paula, porque queríamos, era como un desafío que nos habíamos puesto. Es decir, la tramoya, como se viene la tramoya, se viene, como queríamos irrumpir un poco, mostrando nuestra arte, mostrando lo que queríamos ver, y insertarnos en la sociedad, a través del mimo, que fue el primer vehículo. Y después vimos que con los mimos, el payaso, pudimos encontrarnos en una estética que la empezamos a llevar a los barrios. Como dijo Silvia, éramos integrantes también del grupo Puro Teatro, que marcó también una marca en el teatro callejero en Santa Fe. Entonces nos abrió también, nos hizo transitar caminos que nos insertaron en los barrios, y fuimos muchas veces al barrio sur, maravilloso, el barrio Centenario, y seguimos jugando, y bueno, eso fue el inicio de la tramoya. Claro. Qué lindo. Y bueno, muchas gracias. Qué lindo que es escucharte. No, qué lindo, sí. Yo aprovecho, bueno, esto tiene la virtualidad, por eso le pusimos al ciclo. Esto tiene bueno, quien tiene, esto tiene la virtualidad de posibilidad, ¿no? Y yo quiero acá aprovechar y volver al trío, ¿sí? Planteándole algunas preguntas juntas, así digo, porque todas se relacionan. En principio, hablábamos, bueno, acá aparece de nuevo Mandy preguntando, hablaron de estética del teatro callejero y si la perciben como una sola, aun cuando parece que no, pero bueno, y esta idea de romper el espacio, ¿sí? Y la idea de, dice, ¿cómo abordar este momento de crear una obra al momento de habitar el territorio, ¿sí? ¿Con qué obstáculos o inconvenientes se encuentra hoy la tramoya, ¿sí? Y después seguimos con las otras preguntas. ¿Cómo es el presente hoy, digamos? Voy por partes, justo
me había dicho, me ganó la ansiedad y las leí, y después me dijo, no había que leerlas. Ah, bueno, y cerré. Eh, había visto un poco la pregunta, capaz después te pido que me repitas algo si no, Vale. si no se entendió. El tema del abordaje, para que se me abrió una ventana y ahora no nos veo. Un segundo. No, se rompió. Vale. Vernos que... Enchufalo. Escucha, ¿cómo abordamos los... ¿Cómo se abordan? Me parece que la primera era cómo se abordaban los espacios, ¿no? Claro, a ver, Silvia había hablado acerca de romper el espacio. Creo que en parte también cuando habló de la música es romper el espacio propio y romper también el espacio en términos cuando uno va a lo público, ¿no? Bien. Y como habían hablado de una estética, lo que preguntaba Mandy es si hay una estética concreta o una sola, ¿sí? Y cómo, bueno, ¿cómo es hoy abordar esta cuestión del espectáculo, un espectáculo? Mira, en principio el tema del abordaje de los espacios, abordar el espacio o romper el espacio, entendiendo como romper el común funcionamiento de algo. Por decirte, hablo de la última producción o de las últimas producciones que fueron pensadas, más allá de contar la historia, ¿no es cierto? Fueron pensadas del lugar hacia la obra. Por decir, El Principito, si bien después fue una obra que pudimos trasladar en varias plazas, salir de gira, bueno, fuimos allá a Buenos Aires, por acá por el interior también, fue una obra que se crea pensando las escenas o los espacios, como bueno, obviamente les voy a pasar a ustedes, del lugar para la obra, o sea, se genera en el Paseo las tres culturas, y de ahí se empieza a pensar y a construir toda la funcionalidad de la obra, la escenografía, el montaje, cómo iba a ir la rueda, desde qué lugar, en fin. Cuando se hizo la obra de Una vueltita por el parque, también fue del espacio hacia la obra, o sea, bueno, vamos, si bien estaba clara la idea, yo en esa obra no estuve desde la parte de Sí, pero actuación, estuve más desde la técnica, pero fue una cuestión ya entré con todo, con la obra consolidada en esa producción. Pero fue decir, bueno, vamos a contar la historia del Parque del Sur y también todas las escenas se generaron del espacio, desde el anfiteatro, y las posibilidades que el espacio te brinda a vos como proceso creativo, ¿no? Como de decir, bueno, pensamos la creación a partir de esto. Y a su vez, con la apertura de decir, bueno, la vueltita por el parque, sí, la llevamos a Ciudad Jardín. Sí. Cosa rara. Una cuestión que dijimos, ¿cómo vamos a contar esto? No podemos llevar el anfiteatro. Que fue la función, no sé si hay alguien que se largó a llover cuando estaba Pedro Candiotti nadando. Acá quién es Pedro Candiotti, no lo conoce. Bueno, pero generalmente también como la hora de reinventarse o de repensarse diciendo, está bien, nosotros generamos las producciones desde un espacio hacia la obra, pero a su vez con la capacidad de adaptabilidad a decir, bueno, ¿cómo hacemos para después adaptar esto a otro espacio? ¿Entendés? O sea, que el espacio te brinde el proceso creativo y a su vez uno como grupo tener la capacidad de readaptarlo para que no sea algo que solamente sea funcional de ese espacio, ¿no? Bueno, y después un proceso hermoso que era, hermoso no sé si tanto, porque la verdad es que el trompa era infumable, pero esto de pensar cada vez que vamos a un lugar, todo el tiempo que te demandaba, decir, ¿cómo adapto mi obra a esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo vuelvo a generar la escenografía? ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde pongo lo otro? Claro, porque en el Paseo de las Tres Culturas, por ejemplo, la idea del Principito es una idea de una circular, bueno, por los mundos, por todo eso, pero digamos, la idea de circularidad nos da el lugar también. En el Paseo de las Tres Culturas hay un playón, que acá hay había un reloj de sol. Hay un reloj de sol y es circular. Y teníamos la rueda alemana, que la compramos antes de saber que le vamos a usar. No, o sea, más o menos sabíamos, se nos ocurre a Trompa y a mí hacerlo, porque Trompa dice, Ulises, un amigo nuestro, vende la rueda. Qué bueno estaría eso para hacer los viajes. Y era circular también, y bueno, se la compramos y después la empezamos a usar, es verdad. Por eso la estética, pero ya la idea de circularidad también desde la obra nos la da el espacio, digamos. Y después eso hay que adaptarlo. El desafío después de eso es adaptarlo en otros lugares. Pero no es que haya una estética de teatro callejero, es que hay recursos. Hay recursos que te ayudan a contar la historia a la calle, porque sabemos que la calle tiene muchos
muchos inconvenientes, mucha gente que se desconcentra, lo que hablábamos siempre de que en una sala tenés las luces, el sonido, la voz que te retumba en la misma sala, todo está para que el objetivo que vos quieras hacer en la obra, está todo a favor de eso, pero en una calle tenemos muchas cosas que te distraen, ¿no? Entonces, por eso esa forma de actuación, que es una forma de actuación extra cotidiana, ¿no? Que, o sea, para diferenciarnos de la otra gente, digamos, de la otra gente, así. Por eso, digamos, no es que sea una cuestión de que hay una sola estética de callejero, es que nosotros usamos recursos en base a lo que queremos contar. Por ahí hablamos de decisión estética, no sé si se entiende, por ahí nosotros siempre hablamos de que nosotros, no es que uno no, siempre como lo hemos dicho recurrentemente, no es que dejamos, que hacemos teatro en la calle, o teatro callejero, porque no tenemos dónde, sino que es una decisión de estética, de elección, convicción, etcétera, etcétera, política, filosófica, cultural, pasional, por la cual se define, por eso esto, como una decisión estética quizás, pero sí, claramente que no hay solo una. Esto nos lleva a que la gente justamente no... Hay mucha gente que ve teatro por primera vez, como dije, lo del espacio, que nunca... Así también hay gente que nunca vio teatro, digamos, entonces te devuelve, te hace la devolución después de la obra, en base a lo que le llegó, y eso es algo realmente impensado para nosotros, pensar cómo se puede emocionar en la calle, lograr un momento emotivo y hasta íntimo con el espectador. Eso es algo que la calle nos asombró, digamos, cómo se podía llegar a eso. Hablando de esto, sí, no, porque acá hay muchas preguntas y justo, bueno, nuestra profe de musicalidad, Floppy Zagales, dice, recuerdo haber visto una obra en la que hablaban usando el ritmo de la clave del candombe y me pareció un recurso muy interesante cómo llegaron a esa idea, hablando de recursos y de trabajo y de la música. Prometemos ser más concretos ahora. Era la... ¿Qué obra? La vueltita por el parque. La vueltita por la negra, sí. Fue así, se nos ocurrió hacer eso porque, digamos, era una parte de los viejos pirigundines de Santa Fe, donde comienza un poco los candombes de la época de carnaval, había una escena en donde nos decidimos hacer, digamos, hablar, decir el texto con las distintas... distinto ritmo, con el ritmo de la murga, el candombe. Era negra, era uruguayo. Había un personaje que se llamaba el negro bailarín. El negro bailarín. Entonces era un personaje que bailaba murga uruguaya. Entonces la idea de, viste, siempre intentando romper, o sea, digamos, buscar una estética en cada personaje, se nos ocurrió eso, que hable con el golpe, digamos, ¿cómo es? Del zurdo. Pero lo cómico es que me había olvidado de eso, te juro, la verdad que ahora me acordé. Acá estamos nosotros para eso. Y Ana González Eligra, que es otra compañera también del curso, retoma esto de, bueno, vos, Silvia, lo marcaste hoy en tu relato, ¿no? Que la tramoya de algún modo habla de las injusticias. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas injusticias que les movilizan, cómo se materializan en el teatro callejero, en sus obras, en las presentes, en las anteriores? Si tuvieras que hacer un pequeño recorrido de qué injusticias la tramoya ha narrado, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros arrancamos la tramoya con una obra que se llamaba Éramos tan pobres. Fue la década del 90, y esa obra trataba la pobreza en los determinados ciclos de tu vida, digamos, de los niños. Armamos una escena donde estaban los niños de la calle, en la otra escena de la edad intermedia o madura, una familia con todas las cuestiones así de carencias
que se tienen desde lo económico, ¿no? Básicamente. Y después de los jubilados, hacíamos sobre lo de las jubilaciones, justamente, bueno, una protesta de jubilados. Y en base a esa temática que fue la injusticia, bueno, arrancamos ahí, que era década del 90, neoliberalismo de Menem, y ya con esa inquietud. Después de ahí entramos con otra injusticia que fue alias Matecocido, que era la historia de un bandolero social. Y como bandolero social tenemos varios que robaban a los ricos para darle a los pobres, o que son perseguidos injustamente, porque el poder, como el Gauchito Gil, por supuesto, que también lo hicimos, porque con el poder, digamos, ¿cómo es que le dice? Haciendo el abuso de poder, digamos, para perseguir al más débil, en este caso era el gaucho, era el bandolero social. Entonces, bueno, también hubo dos temáticas en el caso de esa, que fueron la de Gauchito Gil y alias Matecocido. Y después también quiero nombrar algo muy especial, que fue ¿Dónde está Milena? Una obra que la hacemos a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos, acá en Santa Fe, sobre los chicos que desaparecen. Y que desembocaban la trata de personas, ¿no es cierto? Armamos, bueno, ellos teóricamente iban a pagar todo, y bueno, ahí convocamos a Héctor a trabajar la historia, con argumentaciones, hicimos un análisis también de todo lo que pasaba para poder hacerla. Héctor hizo la dramaturgia, y bueno, y nosotros hemos puesto también el tema de la música, ¿viste? Bajándola con la cumbia santafesina, me acuerdo, ahí conoció el bombón asesino Héctor, por ejemplo. Nosotros ya lo conocíamos. Nosotros ya lo conocíamos. Hay algo fantástico para los que son más jóvenes, ¿no? En esta cuestión de cómo lo público también va variando. En los 90, para quienes son más jóvenes, estaba de moda que hacer teatro, entre comillas, ¿sí? Y buen teatro, se percibía como una suerte de moda la desideologización, como si se pudiera hablar de un teatro desideologizado, con lo cual que la tramoya trajera estos temas, ¿no? Había un sentido político que quizás hoy se pierde, por eso lo traigo de nuevo, ¿no? Que hoy se pierde porque también desde el lugar de lo que se elegía, ¿sí? También se marcaba una posición sobre el territorio del teatro en el que estábamos trabajando, que es por fuera de si es calle o si es sala, ¿no? Digo, el orden de lo temático tenía muy bien también una clara posición política respecto a esa idea reinante, tonta hoy con el diario del lunes, pero idea reinante al fin. Sigo con las preguntas. Vina, una cursante de nuestro curso ahora que está desde Brasil, ¿sí? Con su familia, pregunta cómo la tramoya viaja con los espectáculos, porque algo de la otra pregunta ya le fuimos contestando en el sentido que obviamente no lo hacen solo en un espacio, ¿no? Pero digo, ¿cómo se viaja a otro espacio y con qué espectáculo lo hacen, o lo hacen con todos los espectáculos? Mirá, no sé si la pregunta del cómo se viaja tiene que ver con la cuestión económica. Ahí, si querés, lo relaciono un toque por la cuestión del lazo del Estado, que ya lo mencionamos un poquito, de tener como siempre, digamos, esto lo hablábamos un poco, y si no está muy relacionado, lo relaciono así brevemente, sin quebrantar nuestros ideales, poder sostener una relación con el Estado de preponderancia de trabajo, en la cual el Estado te banque en cierta manera, también como función social del Estado de sostener este tipo de cosas, ¿no es cierto? A nosotros como grupo. Siempre hemos tenido una buena relación que ha implicado muchísimas horas de diálogo, movimiento, como decíamos con la NERU, ella en su momento. Después, cuando entre yo, me pongo un poco más en la cuestión de producción, de generar esta instancia de conseguir subsidio, hablar, propaganda, publicidad, empresas privadas, o sea, de lo que sea, ¿no es cierto? Pero bueno, también haciendo mucho hincapié en esto de, bueno, nos llaman de una comuna, nos llaman de una escuela, de decir, bueno, es nuestro trabajo, vamos a hacer una actividad profesional, porque nosotros tomamos esto con profesionalidad,
y como tal, listo, yo entiendo que vos como comuna, como escuela, como barrio, como CAF, no lo podés sostener, el Estado tiene el deber, en cierta manera, si se quiere, o como lo vemos nosotros, de colaborar para sostener esto y poder hacer que el arte llegue a todos. Eso es desde un lado más relación Estado, economía, sostenimiento. Obviamente siempre del INTI hemos tenido subsidios por la actividad y demás. Después siempre se intentó, o por lo menos desde que yo recuerdo, desde que estoy, independientemente de esto que decíamos, de que la obra se haga en función de un espacio, y se haga una temporada acá en Santa Fe, o en nuestra plaza, o en nuestro anfiteatro, que sea completamente trasladable. Ya se lo apropió el anfiteatro. Ya es nuestro anfiteatro. No, pero bueno, sí que a veces hemos renegado bastante, a veces hemos puteado, decir, ¿por qué nos complicamos tanto? Cuando fuimos con la rueda alemana allá, al encuentro de Buenos Aires, y al final resulta que usamos la rueda de la Gaby, que no era la que tenía nuestras mismas marcas. ¿Cómo carajo hacemos con el elemento? Pero siempre pudimos adaptarlo, o sea, siempre pudimos adaptarlo, y si no, a la gran Héctor, eso no va, eso se saca, y se sintetiza la obra, esto no va o esto queda, y bueno, por ahí años de ensayo para que Héctor venga y te diga, esto no va, esto sáquenlo. Y bueno, uno tenía que adaptar, se va adaptando. Otra cosa que, como una cuestión de administración grupal que hacíamos, era, por ejemplo, recibíamos una plata por el hecho en sí de vender una función, que se lo vendemos a Secretaría de Cultura acá, municipal, provincial, lo que sea, dividíamos entre los integrantes y siempre el grupo era otro integrante más, y era una plata que siempre teníamos de reserva, ¿viste? Entonces, para las cuestiones extra y se iba juntando la platita, digamos, en la alcancía de la NERBU. No sé si responde a Sí, lo que nos preguntaron sí. o va por otro lado. No, totalmente. Sumo, le aviso a Bruno que no me olvido de su pregunta, pero tomo primero la de Ana, porque en esto que tiene que ver con la organización del trabajo, ¿sí? Vamos ahora a la organización del trabajo interno del grupo. O sea, acá Ana pregunta, ¿trabajan en comisiones? ¿Hacen creaciones colectivas? Bueno, algo de esto, si se designa un director del grupo para cada una de las puestas, ¿no? ¿Quién va entrenando? ¿Quién va guiando a los integrantes? Digo, ahora vamos a esa parte interna, mirando hacia adentro. Cada producción se organiza de acuerdo a lo que la propuesta necesita. Digo, ¿cómo se va trabajando eso hoy? Bueno, realmente hay veces que vamos haciéndolo como va surgiendo, ¿no es cierto? Siempre hemos tratado, por ejemplo, en el caso mío, de que venga alguien a dirigirlo, porque yo te quería actuar, no quería. Inclusive Héctor creo que también me ha preguntado, ¿por qué no lo dirigís vos? A ver, ¿por qué no? Y porque yo quiero actuar también, ¿me entendés? Entonces es como que empezábamos, o sea, en general... todo este tema de la dirección me parece que es importante. En general, yo he sido la que he coordinado el grupo, coordinado en mantenimiento de un montón de cosas que anexas, que no es solo la dirección artística. Y en la dirección artística hemos estado con distintos directores. Lo asumió mucho Trompa en una época, la época que él estaba, y bueno, la dirección artística lo hacía él. Ahora estamos Y reconocernos un poco en esa falencia, ¿no? Que era un poco lo que por ahí falencia en el sentido de que a veces es muy complicado el actuar y dirigir. Y Trompa tenía una cabeza creativa muy grande, o sea, él tenía una fuerte influencia en los procesos de creativo, de decisiones de escenografía, esto, lo otro, al punto tal, y a su vez actuaba. Ahora el Principito, por ejemplo, encima era el Principito. Entonces era como decir, che, loco, no podemos, te resta mucho, o sea, si bien te suma en muchas cosas, en otras te resta. Entonces por ahí ahora el proceso que estamos abordando ahora es más, es mucho más desde lo grupal, desde lo que van haciendo, desde cada uno una propuesta. A veces viene la NERBU, en esto que pudimos brevemente arrancar este año, porque la verdad que nos agarró la pandemia, ahora pudimos volver a juntarnos, pero decir, bueno, hay un cierto alineamiento que tiene que ver con Silvia, que es la cabeza, si se quiere,
la- es necesario siempre, más allá de que sea algo paralelo, una dirección, ¿no? Más verticalista, si se quiere, en alguna manera, pero siempre lo tomamos como a modo de mamá pollito, Sí. y de que, bueno, por ahí necesitamos ordenar cuestiones, pero siempre desde un lugar de construcción colectiva, aún más colectivo, ¿no? Es como decir, bueno, desde el juego estamos sacando cosas, con la dirección de Silvia hoy por hoy. Sí, en realidad yo soy muy pedagógica, muy docente. Entonces, por eso, digamos, viste que el director es como que necesitamos, como que alguien tiene que decir, bueno, basta. Y ese yo no soy muy soy bastante de dar así cabida a todo, viste, y por ahí me zarpo un poco. Entonces, por eso muchas veces es Bueno, como que... acá justo hablando de pedagogía, ¿sí? Bruno marca algo que me parece fundamental, que yo reseñaba al inicio, dice, ¿qué cambios notaron luego de la incorporación de la fase pedagógica de la tramoya, o sea, de formadores, ¿no? Dice, ¿hay un cambio en la valoración de parte de la gente o la valoración lograron generarla con anterioridad mientras solo funcionaban como compañía? Creo que tiene que ver con esto de la incidencia en el territorio, ¿no? Porque digo, Sí. más allá, digo, ¿cómo fue eso? Si notaron un cambio, ¿no? Antes y después. ¿Cómo que? Bueno, en cuanto a eso, luego de un par como es de taller y cosas que hemos dado, también se han formado, se ha formado otro grupo más de teatro callejero que hace solamente teatro callejero, que es Máscara de Moño, que es un grupo de teatro que surgió, digamos, si bien no eran integrantes de la tramoya, pero sí surgieron, creo que bajo la... Sí, una obra... Sí, la dirigió Trompa, los dirigió Trompa en su momento, en una obra de Woody Allen, de Dios, que se llamaba. La llevaron a Buenos Aires, me parece. Sí, creo que sí. Y bueno, y también ha quedado mucha gente, después de ciertos talleres, seminarios, otros han ido, pero creo que o sea, se han formado grupos de teatro callejero luego de alguna formación que hemos dado, digamos. Creo que eso es lo más valorable y que se continúan, y ellos continúan independientemente de nosotros. Son como grupos, es un grupo que no, es un grupo independiente, Sí. que no tiene nada que ver con nosotros, digamos. Si bien están en la misma casa, si ¿viste? bien la relación es una relación estrecha, pero digamos, ellos hacen sus propias producciones, tienen su propia estética, y son los chicos que también han ido a Buenos Aires. Sí, han estado ahí. En realidad, también la gente ha empezado a ver en la tramoya, digamos, el grupo de teatro que va a contar una historia. Entonces, a partir de que las producciones de la tramoya empezaron a ser estéticamente más interesantes, con el tema del teatro, de los recursos que se usaban y todo eso, la gente empieza a valorar más como teatro callejero. De tal es así que, por ejemplo, el Nacho Bellini, uno de los chicos que estuvo con nosotros, entra a la tramoya después de ver dónde está Milena en una antepola, y entra a esa estética después, en general todo, bueno, Nati, Japo, empiezan después de ver la obra, ¿no es cierto?, de ver una obra de teatro de las que hacíamos nosotros, empiezan... Y también a través de los talleres, no dije los talleres porque recién lo había hecho. Y también a través de los encuentros y a través de los seminarios que también se dieron. Ahí, digo, hablábamos cómo la tramoya es referente de. Acá Mandy lo que pregunta es, para la tramoya, ¿cuáles son o cuáles fueron sus referentes al momento de elegir algunas cuestiones en torno al teatro? Bueno, la Runfla fue un referente para nosotros, tal es así que empezamos a hacer ese tipo de teatro a través de obras, de la obra que vimos de ellos, que llamaba Formidables Enemigos. Ahí empezamos, eso fue un referente de Héctor, el grupo en sí también, en ese caso me parece que la Runfla es la que más ha influenciado en la tramoya.
Y acá tenemos una pregunta de, bueno, Jorgelina Herrera Pons, es escenógrafa, es vestuarista y es profe del curso también. Les pregunta cómo piensan el vestuario al momento de esto, ¿no? Digo, Silvia insistía en algo que los que hacemos calle sabemos que es, ¿sí? No nos podemos, digo, el ámbito de lo público todo el tiempo nos come. Entonces, de algún modo, el cuerpo tiene que volverse un lugar extraordinario para que el otro repare en nosotros. Bueno, la tramoya, en el sentido del vestuario, ¿no? ¿Cómo lo piensa al momento del trabajo? Bien. Las últimas producciones, que tenían mucha cuestión de movimiento y mucha exigencia a nivel física, se pensaron vestuarios. Primero pensamos en invertir, ¿no es cierto? Como en decir esto de, bueno, necesitamos invertir en esto y tener cosas en cierta forma, ¿no? Funcionales, pero de una calidad estética llamativa. Y decidimos, las últimas producciones hablamos con una vestuarista, muchas veces siempre la mamá de Trompa nos ayudó desde lo básico, pero después sí delegamos eso, o sea, llamamos a una chica que se llama Peche Barone acá, ¿qué? Me está hablando llamamos a una vestuarista que se llama Peche, en el sentido de que entienda también, ¿no? Se me están tentando, ¿se acordaban de algo? No puedo. Y se sale de cuadro, ¿viste? Se esconde para reír. Se esconde, no se hace cargo. Reíste, Silvi, que está bárbaro esto, pero no te me escondas porque te escucho igual. Digo, No, lo que ¿Se pasa acordaron es de que, algún vestuario? ¿Se acordaron de lo que algún pasa es que vestuario? dice la rocha de la runfla. Es la otra chica, que no, ¿cómo era la del gauchito Héctor? La chica que, bueno, no me acuerdo ahora. Estela se llamaba también, Estela. Ah, Estela. Estela, sí. Fue- Marispera. Estela Marispera. Esa, Estela Fue Marispera. vestuarista de Caracú también, jugó en equipos grandes, Cierto. Sí, me acuerdo ahora. Sí. Bueno, sí. No, bueno, básicamente con esta chica Peche lo que hicimos a nosotros fue invitarla, contarle un poco y que ella genere los vestuarios, pero en relación a ver las escenas. Entonces ella vino a los ensayos y, bueno, por suerte entendió muy rápido el código y buscó siempre cosas muy funcionales que nos permitan a nosotros porque, bueno, en Principito hablo siempre de las últimas cuestiones para no irme tan atrás, pero Sí. eran como que era la que más movimiento tenía, se pensaron vestuarios referenciales, pero muy prácticos, ¿entendés? A la hora de la sacada, la puesta y demás, y con materiales alternativos y demás. Y bueno, obviamente Con atributos. tuvimos que invertir. O sea, eso fue como que cuando hicimos la apuesta al Principito dijimos, bueno, tenemos que invertir fuerte en todo. En el calzado también. Las alpargatas no van más, dice. Las alpargatas ya no van más. Ya no ven los pies, ya estamos bien. Compramos zapatos firmes, teníamos que usar la rueda alemana, teníamos que trepar, correr, movernos, entonces, y andar a la bici. Y bueno, se pensó como desde ese lado, pero trabajamos con esta chica, con una vestuarista que ahora la volvimos a llamar y que ya nos entendió el código, porque también por ahí cuesta eso, ¿no? Sí, como buscar encontrar una alguien persona que que... entienda tu propia estética y que se adapte. Sí. Y la verdad que nos resultó bastante funcional por ahora. bien, que Lore se quede tranquila que ahora voy a volver ahí, pero justamente, ya que estábamos hablando del vestuario, acá Erika Alessandro, que es nuestra profe en lo que tiene que ver con la voz, lo que le pregunta es esto: ¿cómo trabaja la voz? ¿Cómo trabajan la voz en la tramoya? Ya la cara de Napi, como se pueda. No, porque estos desgraciados tenían una foto, yo me ponía muy nerviosa cuando tenía que hacer los encuentros de teatro de niños, y justo agarré una foto y yo estoy gritando así, y esto dice técnica vocal, y se notaba que era de garganta, ¿viste? Mal era la cuestión. No, pero bueno, actoralmente, ¿viste cómo es la cosa? El tema de trabajar en el espacio, la facilidad de tener el anfiteatro, podemos hacer trabajo de vocalizar, de tirar la voz, junto con el cuerpo, porque el tema de la voz tiene que estar incorporado al cuerpo,
¿no es cierto? Así que, hacer la voz desde lo corporal, porque si no pasa que nos quedamos solamente en la garganta y ya, no es lo mismo tirar la voz con todo el cuerpo a tener una voz, hola, qué sé yo, que te queda ahí nomás, ¿no es cierto? O sea, el tema es que trabajar, incorporar la voz como dentro de tu cuerpo, no es la voz sola. Bien, acá Lore, mientras tanto invito a quienes quieran, nos quedan todavía un ratito, así que quienes quieran vayan anotando las preguntas o repregunten si creen que yo no supe interpretar la pregunta, ¿sí? Pero Lore dice, hablaron de la relación con la comunidad y de las diferentes motivaciones que les llevaron a continuar hoy con el trabajo del grupo. ¿Sienten también un compromiso para con la comunidad de teatro y del barrio para seguir actuando? Les llamaron, les piden espectáculos, algo así como, acá dice algo así como que se deben a su público también. Algunas de estas cosas contestaron, pero digo, el aspecto de la relación, ¿no?, en el territorio con la comunidad del teatro, que es más extendida que la tramoya. ¿Cómo es? Sí, bueno, de hecho ahora tuvimos un cambio de gestión y la nueva persona que está a cargo, digamos, de la Secretaría de Cultura, lo primero que hizo fue como acercarnos bueno, primero para reestructurar el espacio donde estamos, ¿no es cierto? Porque justo están en reforma, se va a reformar el anfiteatro y la casita donde tenemos las cosas, pero en cierta manera sí, o sea, nos siguieron llamando, bueno, ahora está todo parado, pero de hecho fue como una de las propuestas de este año nuevo, poder generar actividades desde la tramoya en la ocupación de esos espacios, digamos, como que una de las cuestiones que se planteó fue, bueno, no reformar el espacio para un uso privado y de recitales y demás, sino poder articular actividades que tengan mucho que ver con el compromiso del territorio y que todo eso sea usado realmente por la comunidad. No sé si, o sea, quizás sí, quizás no, me quedé pensando con esta pregunta de Lore del decir si nos debemos al público. Creo que el compromiso está y la convicción, a mi forma de verlo, sigue estando, ¿no? Por esta cuestión de que hablábamos de la pasión que uno hace y demás. O sea, yo creo que nunca nosotros barajó la posibilidad de abandonar, ¿no? Como decir, bueno, hasta acá, o sea, yo nunca lo pensé, de decir, bueno, no voy a hacer más. Es como, no, bueno, esto está acá y a veces uno más o menos, porque obviamente nos van pasando cosas, a veces uno está más presente o menos presente en la actividad, pero yo no me imagino sin seguir en actividad en la tramoya, ¿me explico? No me imagino haciendo otra cosa, o dejando el espacio, o dejando de pensarnos en algo. Ya estamos pensando en una producción aún mayor, ¿me entendés? Decir, bueno, listo, estamos haciendo lo de los payasos, nuestro caballito de batalla, bueno, pero como proyecto de apuesta fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, listo, ya empezamos a pensar una idea. ¿A quién vamos a convocar? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a producir? ¿Y dónde? ¿Y a quién? ¿Y cómo lo vamos a sostener? ¿Y qué proyecto vamos a presentar? O sea, nunca se deja de pensar la actividad. Y básicamente, que básicamente también se piensa como se pensaba antes, porque ¿qué es lo que pasa? Estamos en este impasse que tenemos el problema de la ausencia de trompa, pero digamos, o sea, uno le queda como reminiscencia esta última etapa. Estamos medio prendidos a esta última etapa, que es la del año pasado y esta. Que encima esta es peor porque no nos podemos ver, ¿me entienden? Pero la del año pasado, más este año, es duro, ¿viste? Entonces, a mí me queda actualmente esta etapa, y en realidad tengo que pensar en las anteriores. Y en realidad cuando empezamos a encontrarnos, a vernos ahora que nos dieron habilitación, empezamos a pensar de la misma manera, que era apertura, salir, esta misma obra, tratar de convocar a otras personas, por eso tratamos de que, sí, vamos a tratar de que, o sea, nosotros no nos podemos quedar en nosotros, tenemos que seguir avanzando y seguir convocando a otras personas. Bien, ahí por hay... supuesto. Sí, no, es que ahí no, que por... Dale, Silvi.
No, que pensaba, tenemos el otro grupo que está en Máscara, pero también Máscara tiene que hacer su propio proceso. Tampoco podemos involucrarnos en esto que estamos, nuestro bajón, digamos, en este momento, ¿me entienden? Si bien ellos nos ayudan y están todo lo demás, pero tenemos que tratar de ir logrando nuestra propia, otra vez, volver a empezar. Vina preguntaba, y justamente en esto que vos decís, Silvia, más allá del contexto de hoy, digo, ¿no? Y en el que estamos, Vina preguntaba acerca de cómo la tramoya entrena, cómo es esta cuestión del entrenamiento físico, si está en lo cotidiano del grupo, si se reúnen o se reunían para hacerlo juntos, o cada uno entrena y lo que hacen es juntarse después para ensayar y en relación a un espectáculo. ¿Cómo sería en tiempos de normalidad, entre muchas comillas, ¿sí? El trabajo de la tramoya en el entrenamiento? Claro, eso es importante aclarar, ¿viste? En tiempos de normalidad, digamos, esta es una época media rara y complicada. Ahora, digamos, es como que nos estamos juntando en mi casa, ¿viste? O sea, es como que estamos haciendo algo más. Pero sí, en épocas normales sí, nos juntamos, hacemos entrenamiento, hacemos cajas, hacemos los movimientos de siempre. Sí, digamos, rondas dinámicas, todo lo que, digamos, todo lo que más o menos trabajamos, la voz, el anfiteatro adentro te da una cierta contención que a veces en la plaza no lo encontrabas, ¿viste? Entonces se puede trabajar lindo el tema de la voz que hablábamos anteriormente, así que sí, el anfiteatro nos da una intimidad que a veces en la plaza no la tenés, pero después cuando salís a la plaza, ahí hay que luchar otra vez con lo mismo de antes, entonces seguimos haciendo el entrenamiento en la misma plaza, por supuesto, ¿no es cierto? Yo creo que nunca dejamos, o sea, siempre esto en tiempos normales, mismo seguíamos sosteniendo el encuentro al menos 2 veces por semana, en producción o sin producción. Y desde ahí, sí nos ha pasado que por ahí nos hemos achanchado en el sentido de que, bueno, estamos en función y ya venís recansado, capaz que estuviste un mes, viste, todos los fines de semana, o saliste de gira y demás, y debemos reconocer que algunas juntadas ya eran a tomar porrón, no se entrenaba, pero si para no ver siempre, cómo había salido, claro, para ver cómo había salido la función. pero si no siempre se trataba de sostener esto, ¿no? De decir, bueno, ¿qué falta ajustar? ¿No es cierto? Bueno, listo, tuvimos una función, vimos que ya después de 3 funciones empezamos a aflojar otra vez en esto, en esta técnica, en la cuestión corporal, ya perdí, viste, la predisposición del personaje, o sea, ya no sé, me puse cómoda. Bueno, cuando veíamos ese tipo de cosas era ajustar otra vez en, bueno, a ver, pará, o muchas veces nos ha pasado, ¿no? Esto de fallar en la voz, ¿no? El mismo personaje, además, che, no, este cuerpo así no tiene nada que ver, digamos, a cómo llegamos a esto. Entonces, bueno, volver otra vez a ajustar, mismo más allá de que vengamos de una temporada o de funciones o lo que sea, ¿no? Pero sí, no se perdió. Acá en relación a lo que ustedes planteaban, Randy, que es un exalumno y que, digo, nombraron, bueno, de hecho lo nombramos, la figura del payaso, recién hablaron mucho de la rueda, ¿sí? De la rueda alemana, y él pregunta, porque es verdad esto, ¿no? Digo, uno habla de teatralidad o habla de realidades escénicas, y hoy también en calle uno habla, digo, hay mucho de circo callejero. ¿Cuánto, digamos, forma parte de la poética, de la tramoya, ¿sí? Los elementos del circo? Sí. No mucho, porque nosotros no somos muy malabaristas. Bueno, pero sí, por ejemplo, el entrenamiento de la rueda llamamos a una persona para que nos entrenes. Después cuando, por ejemplo, usamos lo de la lira, yo sí tenía formación en acrobacia aérea, en circo, trape, todo eso, entonces pudimos reutilizar ese recurso desde esa disciplina. O sea, hay como una interrelación, no es son conocimientos que tomamos o buscamos ayuda. En el caso de la rueda alemana, nos entrenamos específicamente para ese uso. Viene un chico que es un profesor de educación física de acá, que se dedica a eso, y él fue el que nos dio un entrenamiento específico que entrenamos durante mucho tiempo, eso, digamos. Él nos entrenó la parte física de eso,
la técnica y después nosotros con eso creamos los movimientos. También, claro, el tema de la rueda alemana también, o sea, nosotros le damos un uso dramático a la rueda alemana, o sea, no somos rueda alemanísticos, o sea, no podemos hacer un espectáculo de rueda alemana porque no nos da, o sea, pero sí, lo que hacemos es, digamos, la obra de teatro era circular, hicimos un par de trucos, y más que nada aprendimos para no hacernos mal, básicamente, porque nunca habíamos tenido contacto con el objeto, pero le damos un uso dramático, igual que a todo lo de circo que podemos llegar a hacer. No es que somos unos virtuosos dentro de eso, ni mucho menos, pero sí que sea lo más prolijo posible, que se note alguna fluidez, que el objeto pase a ser parte, digamos, de un recurso artístico dentro de la obra. No por, digamos, por la disciplina en sí misma. Claro, no por la disciplina en sí misma. Nosotros básicamente lo que nos gusta es contar la historia. Y en base a eso usamos los recursos que nos venga en ganas, digamos, ¿no es cierto? Que lo pensemos. Básicamente hasta los payasos mismos, también más que todo nos gusta contar el sketch, la historia, más que en sí alguna destreza física. Acá, Mandy, y les voy recordando que, bueno, nos queda poquito tiempo, digo, para que no se animaron y tienen ganas de hacer alguna pregunta, porque estamos cerrando, sabemos que la virtualidad también tiene eso, ¿no? Digo, el tema de la temporalidad es una temporalidad distinta, quizás hasta más fatigosa que en la calle, pero acá Mandy pregunta, ¿cuál es la relación de la tramoya, ¿sí?, con otros grupos latinoamericanos? Porque digo, hablaron varias veces, digo, pudieron tener la posibilidad de reunirse, los encuentros era una oportunidad, pero digo, la tramoya ha recorrido otros lugares por fuera del territorio nacional, ha tenido la posibilidad de encontrarse con grupos. Sí, pero no hemos tenido una relación muy profunda con otros grupos de teatro de tipo latinoamericanos. Así que no te puedo decir, sí, hemos tenido, hemos ido a los Entepola de Chile, también uno de Florianópolis, en Brasil, pero en realidad no hemos establecido mucho el tema comunicacional, digamos, con los grupos latinoamericanos. Más que todo ha sido acá. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, la idea es cuando la tramoya ha viajado, ¿no?, a estos lugares que vos nombraste. Digo, hay algo ahí donde lo que cambia, digo, aun cuando sea en un encuentro, cambia el espacio de lo público, cambia, digo, ¿qué les pasó a ustedes? Digo, más allá de lo que han visto o de su propia experiencia en esos espacios. En general, en los encuentros de teatro popular que hemos ido latinoamericanos, en el caso nuestro, en que hemos ido, no quiere decir que no haya otro, por ejemplo, que yo no sé en qué lugar habían dicho que había un súper encuentro de teatro callejero, pero que yo hemos ido han sido medio teatros más que callejeros populares. Entonces hay un escenario directamente, nosotros en esa época estamos en otra estética que era más tipo esquinera o de escenario, pero en ese caso nos ha pasado que en los encuentros que hemos ido nos hemos encontrado con un escenario, digamos, básicamente, o tener que decir, bueno, no, miren, acá no vamos a actuar en el mismo Entepola que se hizo en Santa Fe, que hicimos, que se hacía en el anfiteatro. Resulta que terminamos, era donde está Milena, y lo hicimos alrededor del anfiteatro, cambiando un poco el esceno, ¿viste? Para no hacerlo en el mismo anfiteatro, que era justamente un escenario. Bueno, esta idea, yo recuerdo que creo que una de las últimas veces, creo que fue en el sexto encuentro, ¿no?, donde trajeron al parque acá, Parque Avellaneda, Vicente, un vecino diferente. Ajá. Digo, y recuerdo el tapete, esta idea de, digo, volvemos al romper, ¿no? Romper esta frontalidad con el público, jugar con la circularidad en toda la extensión, no solo con una rueda alemana, ¿no? Ir un tapete circular, me ubico dentro y ubico al otro alrededor. Que eso me parece que es una reivindicación de esta posibilidad que da también el ámbito de lo público
y de este riesgo que también da, donde uno lo primero que dice siempre es, en la calle no escondas, ¿no? No puedes esconder, No, aun cuando te no, pongas delante de un árbol, sabes que alguien puede estar detrás del árbol y lo que tenés que hacer sí, es convocarlo a que venga a verte, no esconderte, porque si no va a seguir como molestando, ¿no? Y creo que eso la tramoya lo entendió, esto lo digo, me hago cargo de lo que digo, ¿no? Pero en los encuentros donde uno puede ver diferentes grupos y también grupos que eligen la calle pero que también hacen otro tipo de teatro, me parece que la tramoya siempre ha marcado la diferencia, entender, ¿no? La opción, como decía Nati hace un rato, la opción de la calle como un ámbito estético, ¿no? Donde esa espacialidad la juego a mi favor, digamos, ¿no? La exacto. espacialidad extendida la juego a mi favor. Inclusive, inclusive Araceli, hay veces que el espectador quiere estar en ese lugar. Y aunque esté atrás del árbol y te moleste a vos, porque no mira del lado de donde pueda mirar realmente. Y bueno, no, él eligió estar ahí y bueno, lo mirará desde ese lugar. Eso también uno como actor tiene que aceptarlo, ¿me entendés? Entonces uno se de muchas cosas en el tema de la actuación, en esta estética callejera. Como espacio en disputa, o sea, como siempre lo decimos, ¿no? Como en la calle es un espacio en disputa, y hay que invitar de amorosamente, desde la amorosidad y la convicción, a que algo le llame curiosidad al otro para que elija verte y no hacer otra cosa. Y de golpe eligió algo que uno no lo hubiera elegido, por ejemplo, Sí. ¿no es cierto? O te dicen cosas que vos por ahí, mirá con lo que se fijó por ejemplo, ¿me entendés? Sí, y aceptar también el hecho de que lo mágico que tiene esto también es la posibilidad de que la persona a veces no quiere participar, y entender eso, porque si bien uno hace un teatro de calle en ese espacio y demás, es un espacio que a mucha gente no tiene ganas, también poder de forma respetuosa aceptar eso, y como dice Silvia, a veces nosotros planteamos las obras circulares, y había una persona que se te pone al costado de la escena y no se quiere mover porque está ahí con su mate y su sillón, no tiene ganas de dar la vuelta de esto. Bueno, listo. También abordar esa instancia de respeto de su espacio y de decir, bueno, listo, disfrutalo, o mismo también esto, asumir que se va a ir, que se quiere ir, Sí. se va a ir, y bueno, nada, es parte de lo que elegimos. Y nosotros como que también queremos sacar al espectador de esa zona de confort. Entonces vos elegiste estar atrás de ese árbol, ahora yo me voy a hacer la escena a la otra punta, ¿entendés? O me tengo que cambiar ahí, hermano, y perdón, y bueno, y te voy a molestar, y qué sé yo. Pero sacar de la zona de confort al espectador, eso es uno de los conceptos que más es un desafío, digamos, para todos, para los callejeros. Bien, bien. Así como no está uno en una zona de confort, tampoco lo está. No quiere que nadie esté. No quiere que nadie esté. Vos estás Es, tomando el mate, ¿no? realmente estamos llegando al cierre. Yo estaba mirando acá, Tati está dejando todas las redes, ¿sí? Poniendo en el chat para todos los que nos acompañaron a lo largo de este encuentro virtual, la posibilidad de nuestro Instagram, de nuestro Facebook, de todos los espacios, para seguir, ¿no? Seguir en comunión, seguir en esta celebración, seguir en esta oportunidad hasta que nos podamos reunir físicamente, ¿sí? Seguir en contacto. También le contamos a todos quienes están que este encuentro, bueno, habrán visto un botón rojo que dice grabando y que después va a estar también en las redes, ¿no? Como memoria histórica de este encuentro, para que a todos aquellos que tengan ganas de volver a rememorar, todos aquellos que no hayan podido, se hayan tenido que ir antes o hayan tenido una mala conexión, puedan revisar lo que estuvimos charlando. Realmente en lo personal agradezco la oportunidad que me da el curso de ser la moderadora de estos espacios, porque a mí me da la oportunidad de acercarme a artistas que admiro y me da la ventaja de poder charlar así, o sea, de no estar muteada cuando lo tengo a Héctor ahí arriba, cuando lo tengo a Javi, cuando la tengo a Gaby, digo que tienen una relación con ustedes de mucho más tiempo,
¿sí? Sin embargo, que son solidarios en esto de poder confiar en que pueda llevar adelante este pequeño espacio. Agradecer a Silvia, que me encantó verla y me encantó verla sonreír, ¿sí? Al Japo, que siempre estuvo ahí como de costado, fuera de cuadro, y que fue un susurrar en la oreja, pero que fue genial. Nati, para mí es un privilegio ya conocerte más desde este lugar. Muchas gracias por darnos la oportunidad de ayudarnos en esta tarea que tiene que ver con la pedagogía de la práctica en la que creemos, que es la formación de artistas para calle, ¿sí? Y le damos un abrazo entrañable, le damos las gracias a todos, le doy las gracias a mis compañeros que estuvieron ahí, también en el aguante, a los estudiantes que estuvieron ahí muy presentes, a los egresados que estuvieron presentes también. Y bueno, cuesta decir chau por un ratito o que sea, pero el encuentro ha llegado a su cierre, así que le mandamos un beso muy grande a todos, ¿sí? ¡Feliz Día del Teatro! ¡Feliz Día del Teatro! Quédenlo, por favor. Es, claro, digo, nada es casual, que en el Día Internacional, además del actor, ¿sí? Estemos haciendo el encuentro. Así que feliz día, mis queridos actores, ¿sí? A los que están virtualmente, a ustedes que hoy son los protagonistas, ¿sí? Y muchas gracias, acá todos están mandando abrazos, Juan Carlos Vidiasi está mandando abrazos, Gabriela manda muchas gracias. Saludémonos aunque Muchas salga. gracias a todos, muchas gracias por invitarnos y por tenernos presentes. Un placer. Y espero que lo hayan pasado así de lindo. Así de bello. Esperemos vernos pronto. Chao Gali, nos vemos. Todos Nos muy vemos. lindos, pero vamos a Chao juntar. Héctor, chao Gaby, chao Javi, chao Chao, Juan. chao. Lore. Chao. 6 grupos estamos hoy, 6 grupos de teatro a calle hay en este lugar. Dale. Celebrando. Chao a todos, cuídense Chao mucho. Anto también, que no la había visto, Pablito Rosá y Chao, todo. Pablo. Chao, chao. Hasta luego. Chao, mi amor, Adiós. nos vemos. Un beso.